Buenas, buenas, de nuevo, cafecito, tomando un rico café, un día muy nublado, feo, domingo, no tengo nada que hacer. La mejor forma es estudiar estadística, por ejemplo. Podría estudiar cualquier área de la matemática, de la física, de la química o cualquier ciencia que a ustedes les guste. Esta vez le toca el turno a estadística descriptiva poblacional, el número 39. Esto es lo último que habíamos dejado en 38. Mm, muy rico café. Sí. El último cuadro. Estábamos este, introduciendo el tema de la estadística inferencial. Ya habíamos hablado de esto hace varios videos atrás. Y nos estábamos preparando, por lo menos preparando el terreno para poder entrar a esta área tan importante de la estadística. Este hecho de inferir, inducir, son sinónimos, en el cual estadísticamente significa de que yo tomo una muestra determinada de una población, extensa, determinada, finita, podríamos tomarla cuasi infinita, porque el infinito no existe, claro. Y tomamos una muestra de esa población y tratamos de estimar la población. Tratamos de estimar la población para encontrar ciertos parámetros que representan a la población en sí, que por ejemplo son el promedio poblacional, la esperanza poblacional, el famoso MU, tan buscado por todos, y la desviación estándar de la población, que son parámetros que evidentemente desconocemos de la población, porque la población, convengamos que es complicada de poder saber en su totalidad, en forma ponderada, desde el punto de vista estándar, podríamos decir, lo que le ocurre a la misma. Para saber lo que le ocurre a la misma, estadísticamente es importante, descriptivamente, tener el valor de la esperanza poblacional y la desviación estándar, pero es imposible tomar toda la población. Si uno toma una muestra y a través de la muestra uno lo que hace es estimar o inferir ciertos valores como el promedio y la desviación estándar. Que ese promedio de la muestra va a ser promedio muestral que se aproxima a la esperanza poblacional y esa desviación estándar muestral se va a aproximar mal o bien a la desviación estándar poblacional. O sea, lo que intentamos a través de la muestra es dar una cierta visión aproximada de lo que le está sucediendo a la población en sí. Esto lo hemos hablado muchas veces, hemos dado un montón de ejemplos, videos anteriores, y es algo que comúnmente se utiliza muchísimo en la estadística. Eh, sí, sí. Esta muestra es una muestra representativa, porque es una muestra que está tomada al azar, o sea, nosotros no elegimos los datos porque queremos, sabiendo que elegimos los datos o los objetos en la forma que nos convenga a nosotros. No, de ninguna manera. Se toman al azar. Y si se toman al azar, no hay ninguna preferencia de elegir un elemento del otro. Porque si yo tomase, mido, qué sé yo, el poder adquisitivo de las personas, y si yo sé que me voy a meter en el ámbito empresarial, voy a encontrar sueldos muy altos. Pero si agarro, por ejemplo, un conjunto de obreros de una empresa y no van a ganar sueldos tan altos, van a ganar sueldos parecidos entre ellos, pero no tan altos. O sea, no hago preferencia, no hago selección o diversidad o discriminación, no, de ninguna manera. La estadística es muy democrática. Uno toma al azar, al que venga, mide lo que tiene que medir, tabula una serie de datos, en este caso el sueldo de las personas de una muestra, puede ser 30, 40, 100 personas, y uno a través de esos sueldos, por ejemplo, lo suma, lo divide por 100, y la muestra es de 100 personas, y saca un promedio. Ese promedio de la muestra, bueno, aproxima en cierta forma, en cierta medida, a la esperanza de la población. Cuanto más grande sea esa medida, cuanto más grande sea la muestra, ese X promedio o promedio muestral se aproxima cada vez más a la esperanza poblacional.
Eso es consecuencia de la famosa ley de los grandes números, que el promedio muestral tiende o se aproxima bastante bien al MU, a la esperanza poblacional, cuando el número de la muestra crece abruptamente. Mucha bibliografía dice n tiende al infinito, pero el infinito no existe. N tiende al número total de la población. Entonces el X promedio, promedio muestral, se aproxima muy bien a la esperanza poblacional. Eh, Esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. Yo me estoy repasando, ahora no quiero quedarme acá en el tema porque estadística inferencial ya hemos hablado mucho sobre eso y hemos dado varios ejemplos en los videos pasados. ¿Qué está diciendo el cuadro acá? Este, eh, el promedio aproximadamente, por ejemplo, estábamos hablando de esto este, y habíamos dicho, cierta oportunidad, ustedes pueden leer este primer párrafo, pero yo me voy a expresar en una forma ecuánime, o sea, en una forma correcta, eso es lo que quiero decir, perdón. Y lo que estábamos diciendo, de que más allá de la ley de los grandes números, también hay un teorema fundamental dentro de la estadística inferencial, eh, que es el famoso teorema central del límite, como lo están leyendo. Acá ya hemos hablado de eso y dijimos de que el promedio muestral puede aproximarse como variable aleatoria a una distribución normal cuanto más grande sea la muestra que tome. Sí. El X promedio, el promedio muestral que es este, se aproxima a una distribución normal o de campana de Gauss cuanto más grande sea la muestra. Eso es lo que dice el teorema central del límite. Y este teorema central del límite se demuestra a través de la desigualdad de... No, perdón, el teorema central del límite tiene una demostración un poco larga, severa, que no la vamos a ver en este curso, pero sí la consecuencia fundamental de esto es que, sabiendo que el promedio sigue una distribución normal, podemos hacer mediciones estadísticas, no solamente medir probabilidades, sino a futuro dentro de la estadística inferencial poder medir intervalos de confianza, hacer testeo de hipótesis, que son temas que van a ver. Eh, lo que quería decir es que si nombré la desigualdad de Chebyshev, con la desigualdad de Chebyshev vamos a demostrar la ley de los grandes números, ¿no? Que el promedio muestral se aproxima al mu cuanto más grande sea la muestra. Esto de que el X promedio se aproxima a una distribución normal significa que yo puedo tomar varios promedios. Varios promedios. Creo que esto estaba más atrás. Ay, puedo tomar varios promedios. ¿Hay algo más acá? Sí. Varios promedios. O sea, yo agarro, voy un día, mido 100 datos, saco un promedio 1. Voy otro día de esa misma población, tomo otros 100 datos más, mido un promedio 2. Y así sucesivamente puedo seguir tomando varios promedios. La pregunta es, ¿qué distribución de probabilidades sigue ese promedio? Bueno, la distribución que sigue ese promedio, recién lo dijimos, cuanto más grande sea el número de la muestra, o sea, las muestras sean cada vez más grandes, el promedio sigue una distribución normal de campana de Gauss. Eh, bueno. Bueno, la muestra puede ser grande, n mayor o igual a 30. Por lo general, los libros en la bibliografía actual siempre se toma como una muestra grande n mayor o igual a 30, ¿no? Sea una población finita o infinita. Infinita, entre comillas, muy grande. No existe lo infinito. Este, entonces, si yo alego de que la muestra, si es cada vez más grande, el promedio se aproxima como variable aleatoria a una distribución normal o de campana de Gauss, entonces tiene que tener asociado una esperanza y una varianza, como lo que estoy indicando. O sea, la esperanza del promedio y la varianza del promedio, bien definidas. Porque si yo defino bien este parámetro, que sería la esperanza del promedio muestral,
y la varianza del promedio muestral, estoy diciendo que ese X promedio sigue una distribución normal de Gauss. Para poder yo, poder yo definir ese X promedio como una distribución normal de Gauss, en virtud del teorema central del límite, necesito el valor de la esperanza de esa variable aleatoria que es el promedio y la varianza eh, en forma eh, correspondiente, ¿no? O sea, la esperanza y la varianza de esa variable aleatoria que es una variable aleatoria de promedio muestral. Necesito dos parámetros. Si yo defino este parámetro y este parámetro, la esperanza del promedio y la varianza del promedio, yo ya defino los dos parámetros que me van a determinar que el promedio, el X barra, este que está acá, sigue una distribución normal de Gauss. Cuanto más grande sea el valor de la muestra, o sea, más grande sea la muestra que tomo, este X promedio por el teorema central del límite, sigue una distribución normal de Gauss con esperanza, esperanza X promedio y varianza X promedio. La cuestión es calcular esta esperanza de X promedio y esta varianza X promedio. ¿Cómo se calcula? Bueno, esa es la pregunta. Vamos a calcular eso. Vamos a calcular eso mientras le hablo a mis gatos que querían salir, que no querían escuchar esto. No saben lo que se pierden, pero bueno, vamos a calcular la esperanza del promedio y la varianza del promedio, que son los dos parámetros que van a definir a X promedio como una distribución normal de Gauss en virtud del teorema central del límite, que dice que cuanto más grande sea la muestra, este X promedio se aproxima cada vez mejor a una distribución normal de Gauss. Bueno, ¿cómo se calcula? Acá estamos. Primero lo que tenemos que definir bien es una muestra. Esta muestra que estoy tomando, X1, X2, hasta Xn, se supone que es una muestra de tamaño n puede ser 30, 40, 50, bueno, 100, 1000, lo que quiera. Bueno, de esa muestra, estos son datos que tomo de una muestra que, bueno, en principio podríamos suponer que son aleatoriamente independientes, como por ejemplo los sueldos de las personas, ¿no? Que tomo en el microcentro de la Capital Federal. Se supone que los sueldos de las personas son valores independientes uno del otro, porque las personas no dependen una de la otra, los sueldos son distintos y por más que pertenezcan a la misma familia, los sueldos son diferentes porque son diferentes personas, no depende un sueldo del otro y viceversa. Por eso, estos datos, si uno los toma como si fuese el sueldo de las personas, por ejemplo, son independientes. Podríamos suponer que las variables aleatorias, digamos, esos datos que corresponden a la variable aleatoria X, y X puede ser la medida del sueldo de las personas de la capital federal, son aleatoriamente independientes, no dependen uno del otro. Podrían ser dependientes, pero no sería el caso de los sueldos, tendríamos que dar otro ejemplo. Pero por lo general son independientes esos datos, no dependen uno del otro. Bueno, entonces saco el promedio, 1 sobre n, la sumatoria de los valores que tomé, x1 más x2 más xn dividido n, este es el promedio muestral. El promedio de esa muestra de tamaño n. Primero defino eso. Y después voy a sacar la esperanza del promedio. ¿Cómo saco la esperanza del promedio? Y bueno, matemáticamente hablando de la siguiente forma. La esperanza del promedio, que la esperanza de este número, X promedio, X barra, muchas veces digo X barra por la barrita que tira acá arriba. La esperanza de este promedio es la esperanza de todo este número, que es el promedio, claro. Esto es el promedio. La esperanza del promedio es la esperanza de este número, que es el promedio. Y la cuestión es, ¿cuánto vale? Por eso puse un signo de interrogación. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? O sea, ¿cuánto vale la esperanza de esta cuenta, de este promedio? Bueno, a eso nos vamos a dedicar. ¿Cómo lo calculamos? Es la pregunta, ¿no? Obvio. Para eso vamos a usar una serie de propiedades importantes de la estadística que tienen que ver con estas dos propiedades. Esta y esta. Esta que está recuadrada y esta de acá. Son dos propiedades importantes de la esperanza.
Las dos propiedades que están ahí, no sé qué más escribí abajo. Sí. Estas dos propiedades que están acá, lo voy a enfatizar, después lo vamos a ver con más detalle en otras clases también. Vale para variables aleatorias dependientes o independientes entre sí. Cuando digo dependientes significa condicionados. O sea, si X e Y son dos variables aleatorias dependientes o independientes, dependiente significa condicionado. ¿Ahí se escuchó lo que dije? ¿O un pequeño corte? Un pequeño corte, pero sí, sí, todo bien. Pero se escuchó lo que dije, bueno, no importa, lo repito. Eh, Hay problemas de, no de interferencia, sino de señal. Muchas veces se corta y me dice el internet inestable. Bueno, vuelvo a repetir, pero creo que se escucha. Estas dos propiedades que están acá, sobre todo esta última que está recuadrada, sirve para un par de variables aleatorias, sea dependientes o condicionadas o independientes. O sea, sean las variables aleatorias dependientes o independientes, o también se puede decir variables aleatorias condicionadas, porque dependientes significa que son condicionadas, o independientes, valen para cualquier caso. O sea, la esperanza de sumar dos variables aleatorias o de restar dos variables aleatorias es igual a la esperanza de la primera variable más o menos, según el caso, la esperanza de la segunda variable. O sea, esta propiedad que está acá vale para variables aleatoriamente dependientes o independientes. Esto de dependiente o condicionado e independiente, claro, lo hemos visto en la clase de probabilidades y estadística que tengo en mi canal, que hay un montón de, digamos, de clases sobre el tema, hay un montón de ejercicios, inclusive ejercicios de parcial, que hemos desarrollado con variables aleatorias dependientes e independientes. Cuando vimos el tema de probabilidad, por ejemplo, cuando vimos el tema del teorema de Bayes, vimos el teorema de Bayes con el tema de la primera ley de Bayes y la segunda ley de Bayes, que es la de probabilidad total. Bueno, ahí vimos lo que son los sucesos condicionados, ¿no? Un suceso condiciona al otro. Y si un suceso condiciona al otro, significa que ese otro depende de ese primer suceso. Por ejemplo, sucesos que son condicionados, podríamos hablar así entre amigos fácilmente. Y bueno, el suceso de abrir, el suceso de llover condiciona al suceso de abrir el paraguas. ¿Por qué? Porque si llueve, entonces abro el paraguas. Si no llueve, no voy a abrir el paraguas. Entonces ahí vemos que la acción de llover o no llover condiciona el hecho de que yo abra el paraguas o no. Ahora, supongamos que somos personas normales, ¿no? Si me quiero mojar, y bueno, a la luz del día o a la noche, no importa. Y llueve, bueno, camino bajo la lluvia y puedo estar loco, claro. Pero supongamos que somos personas normales y no me quiero mojar. Bueno, si llueve, voy a abrir paraguas. Si no llueve, no abro el paraguas. Entonces, la acción de que llueva es, y bueno, condiciona el hecho de que yo abra el paraguas o no. Esos son sucesos condicionados o dependientes. Otro ejemplo de suceso condicionado o dependiente es con el tema de la bolita. Si yo tengo una caja de bolitas, ¿no? 5 rojas y 3 blancas. 5 rojas y 3 blancas. La mezclo en la caja. Saco una bolita. Es roja. Bueno, la probabilidad de sacar una roja va a ser 5/8, porque hay 5 rojas. Ahora, saco una bolita y es roja. Y ahora me pregunto, una vez sacada esa bolita, ¿no? O sea, no la repongo a la caja. Una vez que saqué esa bolita y sé que es roja, hay una roja menos dentro de la caja. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar una roja en la segunda extracción? Obvio que si hay una roja menos en la caja, hay 4 rojas, la probabilidad de sacar una roja en la segunda extracción, sabiendo o se sabe que saqué una roja en la primera,
va a ser 4 sobre 7. Entonces, el suceso de haber sacado una roja en la primera condiciona al hecho de sacar una roja en la segunda. ¿Por qué? Porque al haber sacado una roja en la primera extracción, hay una roja menos en la caja. Por ende, la probabilidad de sacar una roja en la segunda extracción es 4 sobre el total, que es 7. O sea, el suceso de haber extraído una roja en la primera extracción condiciona, evidentemente, al hecho de sacar una roja en la segunda. Ahora, supongamos que ahora hago el mismo experimento, saco una bolita y es roja. La probabilidad de que sea roja va a ser, obviamente, 5 sobre 8, porque hay 5 rojas, ¿no? Y 3 blancas. 5 sobre 8. Supongamos que ahora la bolita la vuelvo a ingresar a la caja y muestro de nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una roja en la segunda atracción? Y 5 sobre 8. ¿Por qué? Porque sigue habiendo 5 bolitas rojas y 3 blancas. O sea, no es que como antes que yo saqué una bolita y la dejé afuera. No, ahora saco la bolita, sé que es roja en la primera atracción y la vuelvo a meter en la caja. Si la vuelvo a meter en la caja, y bueno, vuelve a haber 5 rojas y 3 blancas. Entonces la probabilidad de sacar una roja en la segunda atracción es 5 sobre 8. Bueno, entonces en ese caso, el suceso de haber sacado una roja en la primera extracción no condiciona en absoluto sobre el hecho de sacar una roja en la segunda. O sea que el suceso de sacar una roja en la primera extracción no condiciona al suceso de sacar una roja en la segunda extracción. O sea que el suceso de sacar una roja en la segunda extracción es aleatoriamente independiente de sacar una roja en la primera, porque no condiciona el haber sacado una roja en la primera extracción a la segunda extracción, porque sigue habiendo la misma cantidad de bolitas en la caja. Entonces, ahí hay dos claros ejemplos de sucesos que son condicionados, un suceso que es condicionado y un suceso que es independiente. Otro ejemplo de la vida real, bueno, la probabilidad de que llueva y vaya al cine. Bueno, puede llover, puedo ir al cine, puede no llover, puedo ir al cine. O sea, el hecho de que llueva no significa que no voy a ir al cine con mis amigos. Puede llover y voy al cine, qué sé yo. Puede no llover y voy al cine igual. O sea, son sucesos que dentro de los problemas, cuando uno los lee, cuando lee el enunciado, se tiene que sobreentender que son sucesos independientes. Yo puedo ir al cine y puede llover, puede ir al cine y no llover. Y bueno, pero el hecho de que lluevan a mí no me va a condicionar, salvo que el problema diga algo de que no me gusta mojarme, qué sé yo. Pero el problema, si no dice, no aclara ninguna hipótesis de esa, el suceso de que llueve y que vaya al cine son aleatoriamente independientes. Por ejemplo, sucesos aleatoriamente independientes pueden ser, tiro un dado y tiro una moneda. ¿Qué tiene que ver el dado con la moneda o la moneda con el dado? Nada. Son dos objetos completamente independientes uno del otro. Es algo que, bueno, que ate la moneda al lado, bueno, una cosa extraña, una cosa rara, de locos. No, no, cosa de loco no. La moneda y el dado son aleatoriamente independientes. El hecho de que salga un 6 en un tiro de un dado no significa que salga cara, pues salir seca también en la moneda. O sea, no son sucesos aleatoriamente independientes. El suceso de que salga 2 en el dado y seca en la moneda, bueno, son aleatoriamente independientes, porque el suceso de que salga, a veces yo, 2 en el dado no va a condicionar en absoluto de que salga cara o seca en la moneda, entonces son aleatoriamente independientes. Bueno, esto lo vimos, enfatizamos y vimos un montón de ejemplos y ejercicios de parcial en mi canal cuando vimos probabilidades y estadística. Así que véanlo, yo estoy repasando. Pero esto es importante el concepto que estoy explicando. Entonces, sean en este caso X e Y, variables aleatorias, condicionadas o independientes, como de los ejemplos que estuvimos dando recién, siempre vale esta hermosa propiedad. La esperanza de X más o menos Y es la esperanza de X más o menos la esperanza de Y. Y después está esta otra que se llama propiedad extensional, no importa la palabra, es una cuestión más técnica, categórica. La esperanza de una constante alfa, que es un número real cualquiera, por X, es igual a alfa por la esperanza de X. Es como que la alfa sale afuera de la fórmula, de la esperanza, y queda alfa por la esperanza de X. Cualquiera sea alfa un número real.
Esa es la más fácil de todo. Ahí no tengo que hablar de aleatoriamente dependiente o condicionado porque hay una sola variable. Bueno. Pero en esta de acá abajo, sí. Si X e Y son condicionados o independientes, esta fórmula vale igual. Si suma, suma. Si resta, resta. Vamos a ver ejemplo de esto después, en algún momento. Bueno, por ahora estoy usando estas dos propiedades para ir finalizando la demostración de esta forma. Yo quería calcular esto. Si se acuerdan que era la esperanza del promedio es la esperanza de de toda esta expresión, que es el promedio muestral. Bueno, entonces, en virtud de la primera propiedad, de esta propiedad que estoy marcando acá que puse 2, que estoy marcando con puntero láser, yo puedo sacar, como dice esta propiedad, la constante real afuera multiplicando a la esperanza. En todo caso, la constante numérica que está multiplicando acá es 1 sobre n, porque este n que está acá está dividiendo a todo esto. Bueno, entonces si el n, que es una constante, que es el número de la muestra, digamos, la cantidad de datos que tomo de la muestra, es constante, bueno, hace las veces de ese alfa que está acá, o sea, el n que está dividiendo sale afuera dividiendo como 1 sobre n. Entonces, este 1 sobre n hace las veces del alfa de esta propiedad, sale afuera multiplicando. Si este n está dividiendo, sale afuera dividiendo. Si n estaría multiplicando, sale afuera multiplicando. Bueno, sale afuera de la esperanza como se ve. Y si la n está dividiendo, sale afuera dividiendo. Entonces, acá va a quedar una constante multiplicativa 1 sobre n. Obviamente que si el 1 sobre n lo meto acá adentro y me va a quedar esta expresión de acá atrás. Estoy redondeando, pero no quiero volver atrás, quiero seguir adelante. Entonces, este n está dividiendo, sale afuera dividiendo en virtud de esta primera propiedad, donde acá alfa hace las veces de 1 sobre n. Ahora tengo que evaluar la esperanza de esto que está acá. Bueno, la esperanza de eso, en virtud de esta propiedad, la 3, estoy remarcando acá, esta de acá, no importando si son aleatoriamente dependientes o independientes las variables x1, x2, xn, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Se distribuye la esperanza. Esperanza 1, la esperanza de 2, la esperanza de punto suspensivo, esperanza de n. Bueno. Como la muestra x1, x2 hasta xn corresponde a la misma población, que tiene como promedio valor esperado poblacional esto, la esperanza de la variable x es una variable de la población, por eso se llama variable aleatoria poblacional. La esperanza de x es mu, que es la esperanza poblacional o valor esperado de la población. Bueno, como todas estas x1, x2 hasta xn son datos extraídos de la misma población, las esperanzas tienen que corresponder al mismo mu, al mismo valor esperado, porque todas estas, x1, x2, xn, corresponden a la misma variable x de la población que yo estoy midiendo estadísticamente. Por ende, la esperanza tiene que ser mu, que es la esperanza poblacional. O sea que todos estos valores, esperanza x1, esperanza x2, hasta esperanza xn, valen mu. Todos estos valen mu. Entonces, al hacer la cuenta, que es la cuenta que me quedaba por hacer, bueno, la esperanza de x1 es mu, la esperanza de x2 es mu, y al punto suspensivo todo vale mu. ¿Cuántos mu hay acá? Bueno, hay n veces mu, que es la esperanza poblacional. Bueno, n veces mu, se simplifica el n con el n, y me queda mu. O sea, conclusión, que la esperanza del promedio muestral como variable aleatoria no es otra cosa que mu, la misma esperanza de la población. O sea que la esperanza del promedio poblacional tomado ese promedio, la esperanza del promedio muestral, la esperanza del promedio muestral, que es esto y acá, donde el promedio muestral es x barra, no es otra cosa que mu, que es la esperanza de la población. O sea, la misma esperanza de la variable aleatoria promedio muestral, la misma esperanza, o sea, la esperanza de la variable aleatoria promedio muestral, que es esto que estoy indicando con puntero láser, el X barrita, no es otra cosa que mu, la esperanza de toda la población. Bueno, llegamos a los 30 minutos. Solo me falta calcular la varianza de X promedio, la varianza de esa variable aleatoria muestral X promedio.
Y así voy a poder definir, en virtud del teorema central del límite, que el X promedio sigue una distribución normal y cada vez mejor cuanto mayor sea el grandor de la muestra, cuanto más grande sea el n de la muestra. Cuanto más grande sea el n de la muestra, en algunas bibliografías dice n teniendo infinito o n teniendo a n, que es el valor total de la población, cuanto más grande sea la muestra que tome, entonces, por el teorema central del límite, el X promedio se va a aproximar a una distribución normal de Gauss con esperanza igual a mu. Con esperanza igual a mu, que es la esperanza poblacional. Y nos falta solamente calcular el otro parámetro, que es la varianza del X promedio. La varianza del X promedio. Y con estos dos parámetros, la esperanza del X promedio y la varianza del X promedio, puedo definir a X promedio como una distribución normal en virtud del teorema central del límite. Bueno, era mejor. Me sigo tomando el café y bueno, volvemos enseguida a 40. Ya llegamos a 40. Muy bien, y hasta 400 no paramos, ¿no? No sé, qué sé yo. Hasta que termine el tema. Así que, bueno, perfecto. Repasen todo. Repasen bien. Les va a servir para los ejercicios, pero hay que entender la teoría. Para hacer los ejercicios ya vamos a ver ejemplos y ejercicios seguro. Pero bueno, nos vemos en 40. Así que espero que les haya gustado. Feliz repaso y nos vemos en un rato. Chau, chau.